estamos con el ingeniero Gustavo Ferraris, le damos los muy buenos días en la jornada de trigo en Chivilcoy. Y bueno, aprovechamos la presencia de Gustavo para ver que nos cuente un poquito cómo está viendo el inicio de la nueva campaña y cuáles serían un poco las recomendaciones hacia el productor en lo que se refiere a la nutrición del cultivo. Buen día, Gustavo. Buen día, Antonio. Bueno, muchas gracias por invitarnos un año más, ¿no es cierto? Y también por esta nota. Bueno, realmente nosotros vemos que los cultivos de invierno desde la campaña pasada han tomado un protagonismo que hasta el momento, digamos, no tenían, afortunadamente, digamos, y para esta región, digamos, del centro-norte de la provincia de Buenos Aires, realmente es una opción más que viene a solucionar varios problemas tecnológicos, ¿no es cierto?, como la falta de rotación y la falta de carbono, pero también ocupar el nicho ecológico de las malezas y consumir la abundancia de agua, ¿no es cierto?, que tenemos en todo nuestro sistema, que realmente en muchos se tornen excedentes. Además, afortunadamente, en los años anteriores realmente el cultivo ha tenido un salto de rendimiento, un salto productivo, lo cual, digamos, le brinda una puerta, digamos, una apertura realmente a utilizar nuevas tecnologías, pues sabemos que los cultivos de alto rendimiento, por ejemplo, en el término de nutrientes, se generan a sí mismos una demanda que hacen que tengan más posibilidades de respuesta a la fertilización. Acompañado a este salto tecnológico, a un cambio un poco en el perfil de variedades, ¿no?, donde hasta hace unos años atrás las variedades de grupo 1 con búsqueda de calidad, que era en alguna medida la alternativa para comercializarlos, eran las que primaban. Hoy, digamos, ha habido un cambio a variedades de grupo de calidad 2, digamos, más bien intermedio, pero con mayor potencial de rendimiento, que realmente tienen un perfil de respuesta a los insumos que en general es superior a las anteriores. Y vemos que cuando antes teníamos, por ejemplo, un techo de respuesta en 130, 140 unidades de nitrógeno entre suelo y fertilizante, hoy ese límite se nos ha corrido a 160, 170. Adicionalmente, su alto potencial de rendimiento, que lo pueden expresar debido a la abundancia de agua que encuentran en el perfil, que es una variable sumamente importante, nos lleva muchas veces digamos, a usar todo el nitrógeno para construir rendimiento y dejar poco nitrógeno para concentrar en los granos. Esas condiciones de dilución llevan a que las proteínas sean excesivamente bajas, que fue un caso que pasó, digamos, durante la campaña anterior. Entonces es importante tener en cuenta, digamos, que hay indicadores de planta, de suelo que nosotros podemos medir, o mismo, digamos, la misma estimación de rendimiento. Si hemos hecho una fertilización para 4 o 5 mil kilos y vemos que el rendimiento se puede estar por arriba de ese rinde proyectado, un reajuste de la fertilización en etapas posteriores también es una herramienta, digamos, que tenemos que tener en cuenta para no afectar la comercialización dejando proteínas excesivamente bajas. El tipo de cultivo, las condiciones de alto potencial de rendimiento que se están generando realmente llevan, digamos, a esos problemas de dilución. Por otra parte, digamos, los crecimientos en los niveles de rendimiento está generando sistemas muy exigentes y muy extractivos, digamos, ¿no? Sobre un rendimiento, ¿no es cierto?, de trigo de 5.000, 6.000 kilos, después sigue una soja de segunda que pretendemos que rinda 3.000, 4.000 kilos por hectárea, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido también es interesante tener en cuenta, guardar los nutrientes que tienen efecto sobre el doble cultivo, que en este caso son fósforo y azufre. Toda la región está muy empobrecida, digamos, ¿no es cierto?, de fósforo, por una cuestión lógica, digamos, ¿no es cierto?, que en términos económicos, en general, la fertilización no alcanza a reponer los niveles que se extraen en los cultivos y entonces ha venido un permanente decaimiento. El crecimiento en la superficie de soja como único cultivo, que en general es el cultivo más extractivo, pero también el menos fertilizado, acentuó esa tendencia, ¿no? Entonces, el trigo o la cebada, digamos, como cultivos de invierno, por la buena distribución que generan en el fertilizante, líneas angostas, por ser cultivos que en general toleran dosis más elevadas en la línea de siembra respecto de los cultivos de verano, y en alguna medida por ser la cabeza de rotación,
brindan una oportunidad muy interesante, ¿no es cierto?, para mejorar esos balances, ¿no es cierto?, y en alguna medida reponer parte del fósforo que se ha extraído. O por lo menos, ¿no es cierto?, acompañar todo aquello, ¿no es cierto?, que va a necesitar ese doble cultivo. En ese sentido, nosotros estamos viendo que cuando en los ensayos, ¿no es cierto?, que cuando sumamos la respuesta del doble cultivo, muchas veces esa curva de respuesta no se satura en la dosis modal que utiliza el productor, que es alrededor de 100 kilos de fertilizante, sino que hasta 200 kilos podemos encontrar respuestas que superan a la dosis de 100 kilos en 6, 7, hasta 8% en aumento de rendimiento, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿no?, en el crecimiento, en los niveles de productividad, lleva también, ¿no es cierto?, a necesidades de fertilizantes más altos. Después hay tecnologías que son innovadoras y que siempre van, digamos, aportando en sistemas más ajustados y más afinados nuevos incrementos de rendimiento. Ya es conocido lo del azufre, el zinc es otro elemento que en las gramíneas, como tratamiento de semillas, como acompañante de los fertilizantes fosforados, también está mostrando respuestas muy interesantes cuando los niveles son menores a 1 parte por millón. Y bueno, un poco como venimos diciendo en estas charlas, nosotros no vamos a encontrar hoy en los cultivos una variable de manejo que nos aumente el 20% de rendimiento, porque el productor hoy está informado, hace las cosas bien y en general tiene su sistema bastante optimizado. Pero sí podemos encontrar pequeños incrementos en varias cosas, o sea, a lo mejor podemos encontrar 10 factores de producción que los podemos mejorar un 2% y con eso, ¿no es cierto?, lograr un salto de rendimiento, ¿no es cierto? Y me parece que es el camino, ¿no es cierto?, que tiene que seguir el productor, aprovechar el agua, consumirla, dejar la menor cantidad de tiempos vacíos dentro de su cultivo, tratar de ir diversificando y ajustando su manejo lo más posible, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, en ese camino tratamos de acercarle, digamos, de la mano de las agencias de extensión, toda la información que se genera para que sea lo más accesible y amena posible. Gustavo, excelente tu exposición y, digamos, por último, si querés dejar un vínculo de contacto, digamos, porque vos siempre estás participando en charlas y demás, pero bueno, un vínculo de contacto con la gente, con los colegas o los que quieran consultarte, digamos, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, por supuesto, ¿no es cierto?, que siempre las agencias de extensión, la agencia local es un canal, digamos, ¿no es cierto?, muy genuino, ¿no es cierto?, que estamos siempre en contacto, y si no, digamos, por correo electrónico o por teléfono, los correos electrónicos de los técnicos de INTA son el apellido, punto, el nombre, o sea, en este caso ferraris.gustavo@inta.gov.ar, ¿no es cierto?, o también nuestro teléfono, digamos, ¿no es cierto?, está perfectamente disponible, lo pueden consultar en la agencia y estamos para lo que podamos ayudarlos.